Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar algo que, la verdad, llama mucho la atención. A ver, pensemos en esto. Si un líder religioso que se basa en la fe enfrenta un problema legal, ¿qué nos dice sobre él la elección de su abogado? Bueno, pues un grupo de ex miembros de la Iglesia La Luz del Mundo se fijó justo en eso, en la estrategia que usaron para defender a Nason Joaquín García, y lo que encontraron, según ellos, es una contradicción, una que simplemente no pudieron dejar pasar. Y miren, toda la polémica, todo el análisis de esta fuente se puede resumir en una sola frase, que es potentísima. Dice así: si el apóstol fuera inocente, no requeriría un abogado con el perfil y las estrategias de Alan Jackson. O sea, la idea es súper directa, ¿no? Si alguien es inocente, ¿por qué contratar a este tipo de abogado? Vamos a desmenuzar por qué esta decisión les pareció tan, pero tan significativa. Ok, entremos en materia. Vamos a explorar lo que estos críticos señalan como la primera gran contradicción en todo este asunto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Es como ver el choque de dos universos completamente distintos. Por un lado, tienes la expectativa, ¿verdad? Lo que se predica, la ayuda espiritual, la fe. Pero por otro lado, la realidad es otra cosa. Abogados carísimos y una defensa legal que no puede ser más terrenal. Para la gente que hizo este análisis, esta fue la primera señal de alerta, la primera bandera roja. Y claro, el tema del dinero es fundamental aquí. Estamos hablando de millones de dólares gastados en esta defensa. La crítica de la fuente es súper directa. A ver, si la misión principal de la Iglesia es la propagación del Evangelio, ¿por qué gastar esa fortuna en abogados y no en su misión? Entonces, claro, esta aparente contradicción pues llevó a los exmiembros a hacerse una serie de preguntas bastante fuertes. La primera pregunta va, digamos, al corazón de todo el asunto, la fe. Si se invierte una millonada en abogados, ¿dónde queda la confianza en que una intervención divina va a demostrar la inocencia? Para quienes hacen este análisis, el mensaje que se manda es clarísimo. Aquí se le está apostando más a la estrategia legal que a la fe. Luego viene la segunda pregunta, que tiene que ver con la comunidad. A ver, con una iglesia tan grande, con tantos miembros, ¿de verdad no había un abogado calificado dentro de sus propias filas? El hecho de contratar a alguien de afuera, a un experto que no es lo que ellos llaman un hijo en la fe, o sea, un miembro comprometido y bautizado, pues para estos críticos se interpreta como una señal de que necesitaban a alguien que no tuviera ningún tipo de lazo emocional o de lealtad con la iglesia. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que indica realmente una estrategia tan de alto perfil? La conclusión a la que llega la fuente es, la verdad, muy dura. Dicen que una defensa de este calibre, con este tipo de abogado, no se arma para un caso donde la inocencia es evidente. Para ellos, esto era una clara señal de que se estaban preparando para una guerra legal, una muy complicada. Ahora, para entender bien a qué se refieren con esto, la fuente nos invita a hacer algo muy específico, analizar el perfil del abogado que eligieron, un tal Alan Jackson. Y ojo, que esto es clave. El análisis no se basa en rumores ni en especulaciones, no. Se basa en la información pública que el propio bufete de Alan Jackson tiene en su página web. O sea, están analizando su propia carta de presentación, cómo él mismo se vende al mundo profesionalmente. Y lo que se encuentran es, bastante revelador. Resulta que Alan Jackson se describe a sí mismo como un especialista en delitos de alto perfil. Y esta frasecita es la clave de todo. No estamos hablando de un delito cualquiera, no. Hablamos de esos casos que acaparan los titulares, los que son un enredo legal tremendo y que todo el mundo está mirando. Este perfil, fíjense, es la pieza central de todo el argumento de los críticos. La lógica que plantean es bastante simple. Uno no contrata a un súper especialista en casos mediáticos y complicadísimos si el asunto es sencillo y directo, ¿verdad? Según la fuente, el simple hecho de que Alan Jackson estuviera ahí ya era como una admisión de lo grave y difícil que iba a ser la batalla legal que se venía. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuál es la motivación detrás de un análisis tan detallado? ¿Qué buscan con esto? Bueno, la propia fuente es muy clara sobre cuál es su propósito. Ellos mismos se encargan de aclarar que su intención no es atacar por puro enojo o resentimiento.
Dicen que este trabajo viene de una convicción muy personal y de un deseo genuino de dar información que ellos creen que es importantísima, sobre todo para la gente que todavía es miembro activo de la Iglesia. Y esta cita, la verdad, creo que revela el corazón de su misión. Su objetivo, en sus propias palabras, es hacer un eco en sus mentes, en sus corazones. Lo que buscan, según afirman, es ayudar a los miembros a que se cuestionen las cosas, a que analicen su realidad y, como ellos mismos dicen, a despertar de esa pesadilla. Al final, este caso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de un líder o una iglesia en particular. Nos hace pensar, cuando la fe choca con la ley, ¿dónde está el límite? ¿En qué momento una defensa legal, por muy pragmática que sea, se convierte en una contradicción con las mismas creencias que se supone se defienden? Es una pregunta complicada, Y como ya vimos, las respuestas, no son nada sencillas.